Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a este video sobre la construcción de un diagrama temperatura-composición a presión constante para un sistema binario que forma soluciones ideales. En este video los puntos que se van a cubrir son los siguientes. Inicialmente se va a establecer cuál es la nomenclatura que se va a utilizar en el video. Enseguida se va a describir un diagrama típico temperatura-composición a presión constante. Enseguida vamos a revisar la ecuación a utilizar para el cálculo de la presión de vapor de las sustancias participantes. A continuación vamos a ver la ecuación utilizada para construir la línea temperatura contra fracción mol del componente más volátil en la fase líquida, y finalmente vamos a analizar la ecuación utilizada para construir la línea temperatura contra fracción mol del componente más volátil en la fase vapor. Bueno, vamos a iniciar con el primer punto, que corresponde a la nomenclatura. Aquí hay que recordar que en cualquier parte del video en la cual nos encontremos podemos regresar a esta sección para verificar la notación que queramos comprobar. Entonces vamos a utilizar la letra mayúscula para indicar el componente más volátil de la mezcla binaria. Las constantes de la ecuación de Antoine que vamos a utilizar para calcular la presión de vapor para el componente I van a ser A mayúscula su índice I, B mayúscula su índice I y C mayúscula su índice I. La letra B mayúscula va a corresponder al componente menos volátil de la mezcla binaria. La letra P mayúscula la vamos a usar en general para indicar presión, pues en unidades de esa variable, por ejemplo milímetros de mercurio. La letra P minúscula su índice I va a corresponder a la presión parcial del componente I en unidades estándar de presión, por ejemplo milímetros de mercurio. La letra P mayúscula su índice I con superíndice en una rueda va a ser la presión de vapor del componente I en unidades de presión, por ejemplo milímetros de mercurio. La letra P mayúscula con su índice T va a indicar la presión total, pues en unidades de presión, por ejemplo milímetros de mercurio. La letra T mayúscula va a corresponder a temperatura, por ejemplo en unidades de grados centígrados. La letra T mayúscula con su índice EB y G mayúscula va a ser la temperatura de ebullición del componente A en unidades, por ejemplo, de grados centígrados. La letra T mayúscula, su índice EB y B mayúscula va a ser la temperatura de ebullición del componente B mayúscula, por ejemplo en unidades de grados centígrados. La letra X minúscula, que va a ser equivalente a X minúscula con su índice A mayúscula, va a ser la fracción mol de la sustancia A mayúscula en la fase líquida. La letra X mayúscula con su índice B mayúscula va a corresponder a la fracción mol del componente B en la fase líquida. La letra Y minúscula sin su índice va a ser equivalente a la letra Y minúscula con su índice A, que corresponde a la fracción mol del componente A mayúscula en la fase vapor. Y la letra Y minúscula con su índice B mayúscula corresponde a la fracción mol del componente B en la fase vapor. Bueno, una vez que revisamos la nomenclatura que se va a utilizar en este video, a continuación vamos a recordar la forma de un diagrama típico temperatura-composición manteniendo la presión constante. En este caso tenemos que en la gráfica, en el eje de las abscisas, representamos las fracciones mol del componente más volátil para la fase líquida y para la fase vapor, y en el eje de las ordenadas representamos la temperatura y vamos a mantener la presión constante. Entonces
la gráfica de temperatura contra fracción en mol en fase líquida y temperatura contra fracción mol en fase vapor va a ir desde el valor de temperatura de ebullición cuando no tenemos nada del componente más volátil, o sea, cuando tenemos a B puro, hasta el valor de la temperatura de ebullición cuando tenemos el componente más volátil de forma pura. Entonces, entre esos dos valores tendremos las curvas correspondientes. Entonces, esta sería la curva para temperatura contra fracción mol en fase líquida, la cual también le llaman temperatura contra X o línea de puntos de burbuja para la mezcla. Y en la parte superior tenemos la línea de temperatura contra la fracción mol en la fase vapor para el componente más volátil, que también se le conoce como la línea de puntos de rocío, ¿verdad? Entonces este diagrama es el que se requiere construir en este video. Entonces para ello necesitamos primero una serie de valores de temperatura contra X que podamos representarlos en el diagrama, y posteriormente una serie de valores o una tabla de valores de temperatura contra fracción mol en la fase vapor para poder trazar esta curva, de tal manera que al hacer la representación de las dos curvas pues podemos hacer la construcción del diagrama temperatura-composición manteniendo la presión constante. En este caso, para una solución binaria que tenga comportamiento ideal. Bueno, si se desea construir el diagrama temperatura-composición a presión constante, vamos a requerir una relación entre la presión de vapor y la temperatura para hacer esa construcción. Entonces ocupamos una ecuación que nos permite hacer el cálculo de la presión de vapor como función de la temperatura. En este caso se va a utilizar la ecuación de Antoine, la cual vamos a expresar de la siguiente forma. El logaritmo base 10 de la presión de vapor del componente I va a ser igual a la constante A de ese componente menos la constante de Antoine B para ese componente entre la temperatura más la constante C de Antoine para ese componente. Esta va a ser nuestra ecuación 1, y en esta ecuación ya vimos en la sección de nomenclatura que esta P con su índice I y el superíndice de una rueda es la presión de vapor. A su índice I, B su índice I, C su índice I son las constantes de Antoine para el componente I, y T es la temperatura del sistema, pues en unidades, por ejemplo, de grados centígrados. Entonces de esta relación podemos despejar la presión de vapor y obtener una ecuación pues explícita entre presión de vapor y temperatura. O sea, si sacamos el antilogaritmo base 10, ¿verdad?, de la ecuación 1, entonces podemos obtener esa expresión explícita para la presión de vapor, ¿no? Entonces podemos pues despejar de aquí y obtener que la presión de vapor de I es igual a 10 elevado al lado derecho de la ecuación 1, que sería A su índice I menos B su índice I entre T más C su índice I. Y esta va a ser nuestra ecuación 2. Entonces esta ecuación es la que vamos a utilizar para tener una relación que nos permita calcular la presión de vapor como función de la temperatura
para el componente I. Bueno, ahora continuamos con el punto número 4, que corresponde a obtener la ecuación necesaria para construir la línea de temperatura contra fracción mol en la fase líquida. En este caso, lo que se quiere es obtener una relación matemática entre la temperatura y la X que permita construir la línea de puntos de burbuja. O sea, tenemos en el eje de las ordenadas la temperatura y en el eje de las abscisas la fracción mol del componente más volátil en la fase líquida. Entonces lo que queremos en este diagrama a presión constante es generar puntos que al unirlos nos permitan trazar la línea de puntos de burbuja, ¿verdad? Esta es la línea de puntos de burbuja. Entre la temperatura de ebullición del componente menos volátil y la temperatura de ebullición del componente más volátil. Entonces, para poder ubicar estos puntos y al unirlos generar la línea de puntos de burbuja, requerimos construir una tabla de X contra T en todo el rango de composición, desde que la X vale 0 hasta que la X vale 1. Para X igual a 0, pues la temperatura va a ser la temperatura de ebullición de B puro. Y para X igual a 1, pues la temperatura sería la temperatura de ebullición del componente A puro. Y en los valores intermedios, pues necesitaríamos definir distintos valores para X que nos permitan ir calculando los valores correspondientes de temperatura hasta llegar al otro extremo de concentración, donde la temperatura sería la temperatura de ebullición de A. Entonces necesitamos pues generar una relación entre temperatura y composición en la cual podamos estar sustituyendo el valor de X y calcular el valor correspondiente de temperatura con el fin de llenar esta tabla y posteriormente pues hacer su gráfica. Para poder determinar el punto de burbuja de la mezcla debe cumplirse que la suma de fracciones mol debe ser igual a 1, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí que para determinar el punto de burbuja de la mezcla, esa primer burbuja debe de cumplir que la suma de las fracciones mol pues debe de dar la unidad, ¿verdad? Y vamos a poner que esa es nuestra ecuación 3. Si esta expresión la escribimos en función de presiones parciales, nos quedaría lo siguiente, ¿no? Entonces, en función de presiones parciales, esto nos quedaría que la equivalencia de la YA sería igual a presión parcial entre presión total. Y pues esa va a ser nuestra siguiente ecuación, la 4. Y para la sustancia B, pues algo equivalente, ¿verdad? Entonces, si estas dos presiones la metemos en la 3, ¿no? Entonces 4 y 5 en la ecuación 3, entonces nos va a quedar una expresión en función de presiones parciales, a la cual le podemos aplicar el concepto de solución ideal. Entonces nos quedaría que la presión parcial de A entre la presión total más la presión parcial de B entre la presión total, pues nos debe dar la unidad. Y pues eso es equivalente a poner que la suma
de las presiones parciales, pues nos da la presión total, ¿verdad? Esa sería nuestra ecuación 6. Ahora, si consideramos el caso particular que nos interesa en este video, que es el caso en el cual la mezcla binaria forma soluciones ideales, pues entonces podemos aplicar la ley de Raoult y la determinación de las presiones parciales la podemos realizar a partir de esa ecuación, ¿no? Entonces, si se trata de soluciones ideales, podemos aplicar la ley de Raoult para el cálculo de las presiones parciales, es decir, podemos escribir que la presión parcial del componente I es igual a la presión de vapor del componente I multiplicado por la fracción mol del componente I en la fase líquida. Esa va a ser nuestra ecuación número 7. Entonces, si eso lo aplicamos a las componentes de esta mezcla, que son A y B, ¿no? Entonces, para A y B tendríamos que la presión parcial de A la podemos expresar como la presión de vapor de A multiplicada por X subíndice A, que ya dijimos que podíamos obviar el subíndice, ¿verdad? Entonces nos quedaría presión de vapor de A por X. Y esa sería nuestra ecuación 8. Y para la sustancia B, esto nos quedaría presión parcial de B igual a la presión de vapor de B multiplicado por la fracción mol de B, que podemos escribirla usando esta nomenclatura como la presión de vapor de B por 1 menos X, y esa sería la ecuación 9. Entonces ahora, si hacemos la sustitución de estas dos expresiones en la ecuación 6, entonces sustituyendo, la ecuación 8 y 9 en la ecuación 6, ¿verdad? Y si hacemos la simplificación correspondiente, tenemos que la presión total se puede expresar pues una vez que se hace el álgebra correspondiente como la presión de vapor de A menos la presión de vapor de B multiplicada por la fracción mol de A más la presión de vapor de B, y esa sería nuestra ecuación 10. Entonces aquí tenemos una relación entre presión total y las presiones de vapor, así como la fracción mol de A en la fase líquida. Ahora, con el fin de la ecuación 10 transformarla en una expresión que relacione la temperatura y la X, entonces podemos hacer la sustitución de la ecuación de Antoine, que es la ecuación 2, en esta expresión 10, de tal manera que en el lado izquierdo pues nos queda la presión total, y en el lado derecho hacemos la sustitución de la ecuación de Antoine. Entonces nos quedaría 10 elevado a la constante A de Antoine para la sustancia menos la constante B de Antoine para la sustancia A entre T más C su índice A menos elevado a la A su índice B menos B su índice B entre T más C su índice B, que sería la presión de vapor de B, multiplicado por X más 10 elevado a la A su índice B menos B su índice B entre T más C su índice B, que vendría siendo la presión de vapor de B, y esta se convertiría en nuestra ecuación 11.
De tal manera que ahora tenemos una expresión que relaciona temperatura y X. De esta forma, si fijamos un valor específico de presión total, entonces vamos a tener una relación directa entre temperatura y X. Entonces, si deseamos conocer la temperatura de ebullición de una mezcla que tenga un valor específico de X, pues entonces lo que tenemos que hacer es sustituir ese valor específico de composición en la fase líquida, y entonces para un valor fijo de presión total tendríamos una ecuación con una única variable, ¿verdad?, que sería la temperatura. Entonces sería una ecuación algebraica no lineal cuya única variable sería la temperatura. Entonces, para resolver esa ecuación algebraica no lineal, pues aplicamos un método pues estándar, ¿verdad?, de búsqueda de raíces para ese tipo de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, una vez que se resuelve, pues se obtiene el valor de temperatura de ebullición para esa mezcla de composición X deseada. Entonces, a partir de la ecuación 11, podemos construir la tabla de X contra T que mencionábamos anteriormente, en el rango de composición desde 0 hasta 1, ¿verdad? Desde que tenemos únicamente el componente B hasta que tenemos únicamente el componente A en la mezcla. Entonces tendríamos que ir seleccionando diferentes valores de X en el rango entre 0 y 1, y para cada uno de esos valores determinar, una vez que se resuelva la ecuación 11 con cada valor específico de X, pues las temperaturas de ebullición correspondientes en esa mezcla. Entonces, cuando no tenemos nada de la sustancia A, pues la temperatura de ebullición es únicamente la temperatura de ebullición de B. Y para cada uno de los valores de X que seleccionemos, pues iríamos obteniendo la temperatura de ebullición correspondiente de acuerdo pues a la solución que obtuviéramos de la ecuación 11, hasta llegar pues al otro extremo cuando obtendríamos la temperatura de ebullición de la sustancia A pura. Y una vez que tuviéramos construida esta tabla, entonces podríamos elaborar la gráfica de X en las abscisas contra temperatura en las ordenadas para un valor de presión constante que nosotros eligiéramos. Y entonces la gráfica de temperatura contra X o línea de puntos de burbuja, ¿verdad?, la construiríamos obteniendo un punto en esta gráfica para cada una de estas columnas, ¿verdad? Desde que la X vale 0 hasta que tiene el valor de 1, aquí tendríamos la temperatura de ebullición de la sustancia B, esta sería la temperatura de ebullición de la sustancia A, y aquí tendríamos los diferentes valores de X, ¿verdad?, hasta que llegáramos al otro extremo. Esta vendría siendo la temperatura T1, esta sería la temperatura T2 y así sucesivamente. Entonces esta vendría siendo la curva temperatura contra X o línea de puntos de burbuja. Y de esta forma habríamos cumplido con el punto número 4 de nuestro video. A continuación vamos a continuar con el punto número 5 del video, en el cual queremos disponer de una ecuación que nos permita construir la línea temperatura de ebullición de la mezcla contra fracción mol del componente más volátil en la fase vapor. Es decir, queremos poder construir la gráfica de la línea T contra Y, ¿verdad? Es decir, en el eje de las abscisas representar la fracción mol del más volátil en la fase vapor,
en todo el rango de composición respecto a la temperatura de ebullición de la mezcla. Entonces queremos obtener de forma cuantitativa esta línea que yo estoy graficando de forma cualitativa en el rango de temperaturas, desde la temperatura de ebullición cuando no tengo nada de A, o sea que correspondería al componente B únicamente, y el valor menor de temperatura a considerar sería la temperatura de ebullición del componente A, que viene siendo pues el más volátil, ¿verdad? Entonces, para poder trazar esta línea necesitamos generar puntos que al unirlos pues nos permitan construir esa línea temperatura contra la Y, que pues también es llamada la línea de puntos de Rocío, ¿verdad? Línea de puntos de Rocío, ¿no? En este caso el diagrama es para un valor constante de presión, ¿no? Un valor fijo que nosotros indiquemos, ¿no? Entonces, si queremos poder ubicar en la gráfica estos puntos, entonces necesitamos pues una tabla de valores para esas coordenadas, ¿verdad? Entonces una tabla de Y contra T, ¿verdad? Desde que no tenemos nada del componente más volátil hasta que tenemos el componente más volátil de forma pura. Entonces, cuando no tenemos nada del componente más volátil, pues la temperatura sería la temperatura de ebullición del componente B puro. Y cuando tenemos una fracción mol Y igual a 1, pues quiere decir que tenemos el componente más volátil puro y su temperatura de ebullición pues sería la que corresponde a A, ¿verdad? Entonces requerimos definir una serie de valores intermedios para la mezcla y para cada uno de esos valores pues calcular el valor de la temperatura de ebullición, ¿verdad? Correspondiente. O sea, calcular la temperatura de ebullición cuando la composición Y minúscula tiene un valor Y1 y obtener el valor correspondiente de temperatura para Y2, para Y3, etcétera, ¿verdad? Entonces, si queremos poder llenar esta tabla, entonces necesitamos una relación matemática entre la Y y la T, ¿no? De tal manera que para cada uno de estos valores de Y podamos sustituirlo en esa relación matemática y obtener el valor correspondiente de T. Y una vez que podamos llenar esta tabla, pues entonces podemos venir a la gráfica, ubicar los puntos y después unirlos para generar la línea de puntos de Rocío. Y finalmente podríamos unir esta gráfica de T contra Y con la gráfica que generamos en el punto número 4 del video, que era T contra X, y obtener el diagrama de equilibrio completo a presión constante. Para determinar el punto de Rocío en cualquier mezcla se debe de cumplir que la suma de las fracciones mol en la fase líquida pues sea igual a 1, ¿verdad? Entonces, si queremos determinar el punto de Rocío de la mezcla, se debe de cumplir que esa primer gotita de líquido que se forme pues debe estar cumpliendo con la suma de que las fracciones mol pues sean igual a la unidad, ¿verdad? Entonces esta va a ser nuestra condición para satisfacer el punto de Rocío de la mezcla. Entonces le vamos a poner ecuación 12b. Entonces, si aquí aplicamos la ley de Raoult para el componente más volátil, o sea que es la ecuación 8, ¿verdad? Entonces de la ecuación 8 podemos despejar que la X A es la relación de la presión parcial a la presión de vapor, ¿verdad? Entonces esa sería nuestra siguiente ecuación, que le vamos a poner número 13.
Y de forma equivalente, pues para la sustancia menos volátil, para la sustancia B, ¿no? Entonces aplicaríamos la ecuación 9 en este caso, que sería la ley de Raoul para el componente B. Y de ahí despejamos la fracción mol para el componente menos volátil, que sería la relación de la presión parcial de B a la presión de vapor de B, ¿no? Y pues esta sería nuestra ecuación 14. Entonces podemos ahora recordar que aquí XB sería igual a 1 menos XA, ¿verdad? Porque nada más tenemos dos componentes en la mezcla en la que estamos trabajando, y podemos obviar su índice para la fracción mol de A, ¿no? Entonces esta sería nuestra ecuación número 15. Entonces lo que vamos a hacer a continuación pues es hacer la sustitución de estas ecuaciones en la ecuación 12. A continuación sustituimos la ecuación 13 y la 14 en la 12, de tal manera que tengamos que la presión parcial de A entre la presión de vapor de A más la presión parcial de B entre la presión de vapor de B nos dé la unidad para la condición de punto de Rossi. Entonces vamos a nombrar ecuación 16 a esa, y ahora podemos hacer la sustitución de expresar las presiones parciales en función de las concentraciones como fracción mol, es decir, sustituir la presión parcial por el producto de la presión total por la fracción mol en la fase vapor. Entonces expresamos, ¿no?, las presiones parciales en función de fracciones mol. Entonces la ecuación esta 16 pues nos quedaría como que la presión total multiplicada por la fracción mol de A entre la presión de vapor de A más lo equivalente para componente menos volátil B entre la presión de vapor de B, pues va a ser igual a 1. Y ahora pues tendríamos que realizar algo de álgebra para reacomodar la ecuación. Tomamos inicialmente como un factor común a la presión total, entonces esto nos va a quedar que la presión total va a quedar multiplicando a Y sobre la presión de vapor de A más 1 menos Y entre la presión de vapor de B, y eso sería igual pues al lado derecho. Y agrupamos, hacemos la suma de estos términos, entonces nos quedaría que la presión total multiplica en el denominador pues nos quedaría el producto de las dos presiones de vapor, y en el numerador nos quedaría que la presión de vapor de B multiplica a la fracción mol de A más, haciendo el producto con el término que está entre paréntesis, la presión de vapor de A menos la presión de vapor de A que multiplica a Y. Y el lado derecho seguiría siendo el mismo. Y a continuación agruparíamos los términos que están multiplicando a la Y. Entonces, agrupando, nos queda que la presión total va a multiplicar al numerador, pero ahora lo expresamos como la presión de vapor de A más la diferencia de la presión de vapor de B,
menos la de A, que multiplica pues a la Y, ¿verdad? Entre el denominador que nos queda igual. Y el lado derecho se conserva igual. Y de ahí podemos despejar la expresión para la presión total. Nos quedaría que la presión total es igual, pues haciendo el despeje de la presión total. En el numerador nos quedaría el término que tenemos aquí abajo, que sería el producto de la presión de vapor de A por la de B. Y en el denominador nos quedaría la suma de la presión de vapor de A más la presión de vapor de B menos la presión de vapor de A, que multiplica a Y. Y esta sería la ecuación 18. Entonces ahora tenemos la presión total en función de las presiones de vapor y la fracción mol en la fase de vapor. Entonces podemos hacer la sustitución de las presiones de vapor utilizando la ecuación de Antoine, ¿no? En función de la temperatura, que viene siendo pues la ecuación 2, ¿verdad? Entonces, sustituyendo la ecuación 2 en la 18, entonces aquí nos quedaría que la presión total, y pues ahí vamos a hacer la sustitución de la expresión utilizando la ecuación de Antoine para cada una de las presiones de vapor. Entonces, para el caso de la presión de vapor de A, pues nos quedaría que es 10 elevado a la constante A de la sustancia A menos la constante B de la sustancia A entre T más la constante C de A y multiplicada por la presión de vapor de B, que sería 10 elevado a la constante A del componente B menos la constante B del componente B entre T más la constante C del componente B. Y en el denominador pues tendríamos que hacer nuevamente la sustitución de las presiones de vapor. Entonces primeramente la de A, que sería 10 elevado a la A del componente A menos B del componente A entre T más C del componente A. Más, y aquí tendríamos un término que va a estar multiplicando a la Y. Entonces vamos a usar unas llaves aquí para agrupar y pondríamos la presión de vapor de A, que nos quedaría como esta, pero más primero la de B, entonces nos quedaría como esta, que sería a constante A de B menos la constante B de B entre T más la constante C de B. Esa sería la presión de vapor de B menos la presión de vapor de A, que sería este término que tenemos acá, 10 elevado a la constante A de A menos la constante B de A entre T más la constante C de A. Y esa presión de vapor junto con la de B pues estarían multiplicando a la Y, ¿verdad? Entonces esta vendría siendo la ecuación siguiente, la 19, ¿no? De tal manera que si nosotros fijamos el valor de presión total, pues el lado izquierdo se convertiría en un número, ¿verdad? Las constantes de la ecuación de Antoine, pues las podemos consultar en la bibliografía para cada uno de los componentes. Entonces tendríamos una relación entre la temperatura
y la fracción mol del componente más volátil en la fase vapor. Podemos irle dando entonces valores a la y obtener los valores de temperatura mediante la solución de la ecuación 19 para cada valor de y que estemos seleccionando. Entonces tenemos que darle valores a la y desde que tengamos el componente B puro y que esta temperatura de ebullición pues sea la del componente B puro, hasta el otro extremo donde tengamos únicamente el componente A y este valor de temperatura de ebullición corresponda al componente A puro. Entonces tendríamos que seleccionar valores de y intermedios, desde valores pequeños hasta valores cercanos a 1, ¿verdad? Con el fin de hacer un barrido en todo el rango de composición y obtener los valores correspondientes de temperatura de ebullición de cada una de esas mezclas, ¿no? Que en este caso en realidad serían temperatura de condensación o temperatura de rocío correspondiente, ¿verdad? Y una vez que esta tabla se complete, entonces ya se puede pasar a la elaboración de la gráfica correspondiente, ¿verdad? Entonces en este caso, en el eje de las abscisas representaríamos la y en el rango desde 0 hasta 1 y en el eje de las ordenadas pues la temperatura de ebullición. La curva correspondiente pues nos quedaría de manera típica más o menos como esta, y los valores de temperatura pues irían desde la temperatura de ebullición del componente B a la temperatura de ebullición del componente A, y todos estos puntos, ¿verdad?, serían la gráfica de cada una de estas columnas, ¿verdad?, hasta llegar a el otro extremo de composición para la y igual a 1. Entonces este vendría siendo el valor de abscisa de y1, este sería el correspondiente a y2 y así sucesivamente, y este sería el valor de temperatura que estamos poniendo aquí como T1, este sería el valor de temperatura como T2 y así sucesivamente para los diferentes puntos que se estuvieran graficando. Entonces al unir estos puntos generaríamos la curva presión constante de temperatura contra y o línea de puntos de rocío, ¿verdad?, que habíamos definido anteriormente, ¿no? De tal manera que si hacemos la gráfica de temperatura contra y en el mismo formato que la gráfica de temperatura contra x, entonces estaríamos obteniendo el diagrama de equilibrio a presión constante para esta mezcla binaria considerada como una solución ideal, y de esta manera pues estaríamos generando el diagrama de equilibrio deseado. Bueno, como un resumen final de este video, los puntos que hemos cubierto son los siguientes. Inicialmente definimos la nomenclatura que íbamos a aplicar en el video. A continuación vimos la forma típica de un diagrama temperatura-composición a presión constante para una mezcla binaria. Después expresamos la ecuación que íbamos a utilizar para calcular la presión de vapor en función de la temperatura, que en este caso fue la ecuación de Antoine. Y en el punto 4 desarrollamos la ecuación que relacionaba la temperatura con la fracción mol en la fase líquida para construir la línea de puntos de burbuja. Y finalmente, en el punto número 5, obtuvimos la ecuación temperatura composición en la fase vapor, que nos permitió graficar la línea de puntos de rocío, de tal manera que al unir estas dos líneas se generaba el diagrama completo para la mezcla binaria a presión constante. Esto
fue todo en este video. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.